¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes para cada uno de ustedes. Eh, Hoy vamos a tener nuestra clase correspondiente y pues vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Como les vuelvo a decir nuevamente, lamento mucho el no poder estar en línea con ustedes hoy, ya que, bueno, por problemas técnicos el internet en mi casa no sirve y como uso la computadora para hacer esto, pues tendría que recargar un montón de internet, ¿verdad? Para poder usar mi computadora. Entonces esto no me conviene bastante, entonces por lo que procedí a grabar la clase y subirla en mi canal de YouTube para que ustedes puedan ver la clase directamente ahí. ¿Estamos? Entonces, vamos a seguir y vamos a hacer una pequeña retroalimentación. La semana pasada nos quedamos en los ángulos y sus medidas, ¿verdad? Entonces, bien, pudimos trabajar con el ángulo agudo y con el ángulo recto, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, recapitulando, recordemos que un ángulo agudo es un ángulo cuyas medidas es mayor que 0, pero menor de 90 grados, ¿sí? Entonces, hagamos de cuenta que tenemos aquí esto, ¿verdad? Este es el vértice, justo aquí es el vértice. Entonces, un ángulo de 90 grados sería justo este, ¿verdad? Bueno, la línea no está tan recta, pero hagamos de cuenta que son dos líneas rectas, ¿verdad? Entonces este sería justo un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque ambas rectas están perpendiculares sobre sí. Pero ¿qué pasa con el ángulo agudo? Este dice que es menor que 90 grados, pero mayor que 0, ¿verdad? Significa de que, hagamos de cuenta, si yo tengo dos líneas de referencia perpendiculares, esto significa de que, hagamos de cuenta que justo hasta aquí, medido desde acá, puedo decir que ese es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque este es mayor que 0, pero menor que 90, ¿verdad? Entonces, de igual forma, si yo trazo otro punto aquí, es un ángulo agudo. Es un ángulo agudo porque sigue siendo un ángulo menor que 90, pero mayor que 0, ¿verdad? Entonces, si ven, muy trazo otro ángulo aquí, otra recta, y vengo para acá, sigue siendo un ángulo agudo. ¿Estamos? Entonces, espero que podamos comprender bien ese concepto, ¿sí? También vimos el ángulo recto, ¿verdad? Que en otras palabras, el ángulo recto fue el que se explicó antes de este, que serían dos rectas perpendiculares. Estamos, y siempre se va a formar este angulito, o también se puede escribir así. Estamos. Entonces, ese es el resumen de las rectas. ¿Estamos? Va. También tenemos otro tipo de ángulo, ¿verdad? Que es el ángulo agudo, ¿sí? Ángulo agudo. ¿Estamos? Entonces, quiero que copiemos este pequeño concepto para entender cómo es un ángulo agudo. ¿Estamos? Entonces, por favor, copiando en su cuadernito para que se nos queden estos conceptos. Y de nuevo, disculpen por las bullas, que justo vivo en la orilla de la calle y pasan muchos vehículos aquí. Bueno, dice que el ángulo agudo es un ángulo cuya medida es mayor de 90 grados, pero menor a 180 grados. ¿Estamos? Va, por favor, copiamos ese pequeño concepto. Perdón, aquí es medida. Va. Entonces, el ángulo agudo
es un ángulo cuya medida es mayor de 90 grados, pero menor a 180 grados. ¿Estamos? Bueno, vamos a graficar nuestro ángulo agudo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy aquí. Hagamos de cuenta que son dos rectas, ¿sí? Dos rectas. Entonces, sabemos de que si medimos, sabemos de que si tenemos una referencia, hagamos de cuenta que esta es nuestra referencia. Sabemos de que si tenemos una referencia y yo vengo, agarro este punto y lo regreso al mismo punto, son 360 grados que he recorrido, ¿sí? Son 360 grados. Y si vengo y agarro este punto y lo llevo al siguiente punto de la misma línea, es un ángulo de 180 grados. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos dice el ángulo agudo? Que se nos quede bien esto. Dice, es aquel ángulo cuya medida es mayor de 90 grados, pero menor a 180 grados. Entonces, si vengo yo y trazo una línea justo aquí, que mis líneas salen feas, justo aquí, y tomo a este punto como referencia, a este punto le voy a poner el punto A, y trazo, empiezo a trazar líneas. Por ejemplo, vengo yo y trazo una línea acá. Vengo y mido. Bueno, ¿cuál es mi punto de referencia? Puedo usar este punto de referencia. Entonces vengo yo y mido para acá. ¿Será que ahí tengo 180 grados? No, porque por ejemplo, si yo hago estos puntos discontinuos, es decir, hasta acá, entonces, si vengo yo y agarro este punto y vengo para acá, sí tengo 180 grados, ¿sí? 180 grados. Pero justo en este rojito, es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque es mayor. Voy a hacer puntos discontinuos aquí, ¿sí? Haciendo de cuenta que son dos rectas perpendiculares. Es un ángulo agudo. ¿Por qué? Porque este es mayor que 180, que 90. Si hacemos de cuenta, estas líneas discontinuas y esta paralela forman 90 grados. Pero justo este ángulo es mayor que 90, pero menor que 180, ¿sí? Estas líneas discontinuas significan de extremo a extremo 180 grados, ¿sí? Entonces, espero que hayamos comprendido bien qué es un ángulo agudo. ¿Estamos? Por favor, si ustedes llegaran a tener dudas, anótenlas. Y para la siguiente clase resolvemos todas las dudas. ¿Estamos? Va. Entonces ese es el ángulo obtuso. ¿Estamos? Sí. Perdón. Ese no era el ángulo agudo. Disculpen. Este es el ángulo. Ahorita se los escribo. No me deja. Este es el ángulo obtuso. Por favor, discúlpenme. Estamos a ángulo obtuso, por favor. ¿Sí? Porfa, disculpen. Ángulo obtuso. ¿Estamos? Va. Después del ángulo obtuso viene otro tipo de ángulo. El otro tipo de ángulo es el ángulo llano. ¿Sí? Va, entonces vamos a escribir una pequeña definición sobre qué es el ángulo llano, ¿sí? Entonces dice que el ángulo llano es un ángulo cuyos lados son rayos opuestos, ¿sí?
Entonces dice, la medida de un ángulo llano es de 180, ¿sí? Entonces, la medida de este tipo de ángulos es de 180. ¿Estamos? Entonces, 180, ángulo llano. ¿Qué trata de decir esto? Por ejemplo, si yo tengo un punto, pongamos el punto A, y dice, un ángulo llano es un ángulo cuyos lados son rayos opuestos. ¿Qué quiere decir? Si vengo yo y trazo un rayo para acá, perdón, me salió feito, un rayo más feo. Trazo un rayo acá y trazo otro opuesto a ese, entonces estoy formando un ángulo llano. ¿Estamos? Porque estos ángulos, o sea, estos dos rayos me forman justo un ángulo de 180. ¿Estamos? ¿Listos? Va. Vamos a ver otro tipo de ángulos. Por favor, estemos anotando todo esto, porque esto nos va a servir más adelante cuando empecemos a resolver problemas, ¿sí? Entonces ahora coloquemos ángulos adyacentes, ¿sí? Ángulos adyacentes. Bueno, ¿qué es un ángulo adyacente? Dice ángulos adyacentes. Vamos a copiar esto y dice que son dos ángulos, que están en el mismo plano, y ojo con lo que dice, tienen el mismo vértice, y un lado en común, ¿sí? Y un lado en común. Pero no tienen puntos interiores comunes. No tienen puntos interiores comunes. Ojo con esto, ¿sí? Copiamos bien esto. Dice, la suma de las medidas de los ángulos adyacentes da como resultado la medida del ángulo mayor formado. ¿Estamos? Les repito, dice, son dos ángulos que están en el mismo plano, tienen el mismo vértice y un lado en común, pero no tienen puntos interiores comunes. La suma de las medidas de los ángulos adyacentes, da como resultado la medida del ángulo mayor formado. ¿Estamos? Va, entonces voy a hacer, les voy a dibujar un ángulo adyacente. Hagamos de cuenta que tengo esta recta, este rayo, ¿sí? Y tengo este otro, por ejemplo, este otro. Este es el vértice. No me sale muy bien. Vamos a hacerlo aquí con el mouse. Este es el vértice, ¿sí? Y vamos a hacer otro rayo que justo vaya en la diagonal, ¿sí? Entonces démosle nombre a cada rayo. Este es el punto B.
el C, el A, el D, ¿sí? Entonces a este le vamos a poner recta 1 y recta 2. ¿Estamos? Entonces quiero que anotemos esta denotación. Dice, cuando veamos cada vez algo así, significa ángulo, ¿sí? No me sale bonito, pero significa ángulo. Por ejemplo, esto me dice el ángulo ABC. ABC. Eso me está tratando de decir el ángulo ABC. ¿Por qué? Porque tengo esta recta A, tengo esta recta C, que las cuales tienen como vértice este punto, ¿sí? Entonces digo el ángulo ABC, que en otras palabras es esto. ¿Estamos? Entonces vamos a decir que el ángulo ABC es igual al ángulo 1 más el ángulo 2, ¿sí? Esto no es mayor ciencia, pero yo sé que esto es fácil de comprender ahorita, pero a veces tenemos problemas en donde simplemente tenemos que aplicar un concepto como esto, un concepto de ángulos adyacentes, y en serio que cuando no los estudiamos como debe de ser, pues se nos va y bloqueamos y decimos, ala, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces pasa mucho eso. Otra de las cosas que aprendí cuando yo estudié es imaginarme puntos, ¿sí? Trazar puntos imaginarios, ¿ya? Les doy un ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Sabemos de que pues es un ángulo de 90 grados, ¿sí? Pero hagamos de cuenta que me preguntaran, ¿cuál es este ángulo? Justamente este ángulo, justamente este. Y yo vengo y digo, ala, ¿qué voy a hacer si solo me dan estos dos ángulos? Y no sé qué hacer. Y perdemos la cabeza, ¿sí? Entonces, para eso existen propiedades en la geometría y en la trigonometría, para que se nos haga más fácil todo el trabajo. ¿Estamos? Entonces, justamente esto se los voy a explicar ahorita, ¿sí? También hay otro tipo de ángulo que se llama, perdón, déme chance, tengo que borrar todo esto. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Y qué será eso? Bueno, anotemos esto por favor. Dice, son dos rectas. Dice, si dos rectas se intersectan en un punto, los ángulos opuestos por el vértice son iguales, ¿sí? Por favor, que se nos quede esto. Dice, esa es una condición. Dice, si dos rectas se intersectan en un punto, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿Estamos? Intersectan, Va, que se nos quede por favor. Esto es una condición, ¿sí? Aquí no me están diciendo si usted quiere, si usted gusta, no. Me están dando una condición, ¿sí? Dice, si dos rectas se intersectan en un punto, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, tracemos dos rectas, ¿sí? Vengo yo y trazo dos rectas. Trazo esta recta y trazo esta recta. ¡Ay, qué feo! Y trazo esta recta
Y por ejemplo a esta recta le pongo, no importa el nombre, le voy a poner 1, y a esta recta, la recta 2, ¿sí? Y vengo yo y digo, bueno, ¿cuántos ángulos se pueden formar a través de esas dos rectas? ¿Cuántos ángulos se pueden formar? Vengo yo y digo, bueno, vamos a ver. Vengo y analizo. Tengo esta recta, tengo esta recta y tengo esta recta. ¿Qué ángulos se pueden formar? Vengo yo y digo, bueno, esta recta y esta recta me forman un ángulo aquí, ¿sí? Bueno, esta recta y esta recta me forman un ángulo aquí, ¿sí? Bueno, esta recta y esta recta me forman un ángulo aquí, ¿sí? Y esta recta y esta recta me forman un ángulo aquí. En otras palabras, estas dos rectas nos forman 4 ángulos. Por ejemplo, digamos ángulo 1, ángulo 2, ángulo 3 y ángulo 4, ¿sí? A eso es lo que le llamamos ángulos opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque obvio que mi vértice es esto, justo donde intersectan las dos rectas, ¿sí? ¿Y esto para qué me sirve, dirán ustedes? Esto nos facilita demasiado el trabajo cuando en ocasiones necesitamos encontrar ángulos desconocidos. Sí, porque hay personas que vienen y dicen, bueno, de ahí puedo formar un triángulo, de ahí puedo formar no sé, un triángulo rectángulo, un triángulo obtuso, y empiezan con muchos conceptos de que, o sea, sí son válidos, pero la geometría tiene conceptos bien sencillos y bien básicos que nos van a ayudar para eso. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que cada vez que tengamos situaciones así, obvio de que las rectas no van a ser siempre así, ¿verdad? O sea, las rectas incluso pueden ser así. ¿Son opuestas por el vértice? Sí, porque este ángulo y este ángulo son lo mismo. Este ángulo y este ángulo son lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Normalmente las dos formas en las que vamos a encontrar estas rectas, pues son estas, ¿verdad? Esta y pues esta, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, les voy a dibujar esto. ¿Qué significa? Que el ángulo 1 y el ángulo 2 son opuestos por el vértice, ¿sí? Justamente este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice. Entonces eso significa de que 1 y 2 son iguales. ¿Estamos? Ángulo 1 y ángulo 2 son iguales. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. ¿Estamos? Entonces lo mismo me pasa con el caso 3 y el caso 4. El ángulo 3 y el ángulo 4 son opuestos por el vértice. Por lo tanto, si yo tengo el caso de que, por ejemplo, el ángulo 3 lo conozco, ¿cuál sería el valor del ángulo 4? El valor del ángulo 3, ¿sí? Porque son ángulos opuestos por el vértice. ¿Estamos? Hay otro tipo de ángulo que necesito que veamos. Bueno, son como otros dos o tres tipos de ángulos que necesito que veamos por el día de hoy. Nuestra clase va a durar media hora. Sí, media hora. Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta esto. Entonces, por favor, coloquemos aquí
ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Por favor. Entonces ustedes dirán que es un ángulo complementario. Entonces les voy a dictar, o les voy a escribir aquí y ustedes copian. Dice: si la suma de las medidas de dos ángulos es 90 grados, los ángulos se llaman complementarios. ¿Estamos? Ángulos complementarios. Hay dos tipos de ángulos de estos. Están los complementarios y los suplementarios, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver los complementarios. Y por definición se nos dice que si la suma de las medidas de dos ángulos es 90 grados, los ángulos se llaman complementarios. ¿Estamos? Es decir, si yo vengo y tengo esta recta y tengo esta recta, bueno, eso es claro que ahí bueno, tal vez la figura está un poquito más o menos ahí, ¿sí? Es obvio que esta recta, esta paralela y esta paralela, o este rayo y este rayo, me forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Eso es obvio. Pero si vengo yo y trazo una línea justamente aquí, y separo estas figuras por aparte, vengo yo y digo, bueno, ahora vamos a ponerle nombre. Esto es 1, esto es 2 y esto es 3, ¿sí? Y lo separo y vengo, digo, la recta 1 y la recta 2, 1 y 2, más la recta 2 y la recta 3 es igual a esto. No me sale mi flecha. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, cada vez que tengamos dos sumas de dos ángulos y de estos estamos súper segurísimos de que se derivaron de un ángulo de 90 grados, entonces estamos hablando de ángulos complementarios. ¿Estamos? ¿Sí? Es decir, esto, ¿verdad? Esto es esto, esto es esto, esto es esto y esto es esto. ¿Estamos? Por favor, si tienen dudas, apunten sus dudas y para la siguiente clase me las preguntan. Esto no está muy complicado. ¿Estamos? Vamos con otro tipo de ángulo. Hay otro tipo de ángulo llamado ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Y dice, por favor, copiemos lo que voy a escribir ahorita. Y dice, si la suma de las medidas de dos ángulos es 180 grados, los ángulos son suplementarios.
suplementarios. ¿Estamos? Ángulos suplementarios, dice. Si la suma de las medidas de dos ángulos es 180 grados, los ángulos son suplementarios. Que se nos quede, que no nos confundamos con los ángulos complementarios. Recordemos que en el caso de los ángulos complementarios son aquellas en que dos ángulos suman 90 grados. ¿Estamos? Entonces aquí es diferente. La suma de las medidas de dos ángulos es de 180 grados. ¿Y cómo podemos encontrar ángulos de 180 grados? Bueno, vengo yo y digo, tengo esta recta y tengo esta recta. Bueno, entonces digo yo, si uso este pequeño punto y lo quiero trasladar hasta acá y hago esto, bueno, encontré un ángulo de 180 grados, ¿sí? Va, entonces ahora hagamos esto. Hagamos esto. Por ejemplo, vengo yo y trazo una recta, ¿sí? Que venga de acá para acá y va para allá, para nuestra derecha. Y obvio, aquí se forma un pequeño angulito, ¿sí? Se forma un pequeño angulito. Y vengo y trazo otra línea acá, lo mismo, ¿va? Y obvio, también tiene un pequeño ángulo acá, ¿sí? Pongámosle el ángulo alfa, y aquí pongámosle el ángulo teta, ¿sí? Entonces vengo yo y digo, bueno, ¿será que no nos confundamos con esto? Miren, estas dos rayas se ven separadas, pero esto es por cuestión didáctico, ¿sí? Esto es para que nosotros logremos comprender cómo es que se forman estos ángulos. Si venimos y hacemos justamente este y justamente este, en realidad solo estamos viendo esto, ¿sí? De estas dos figuras, ¿sí? Este que venía para acá, obvio, ¿verdad? Estas dos rectas son las mismas. Están separadas solo para que nosotros podamos comprender. Están separadas y vienen para acá, ¿ya? Entonces, ese es un ángulo suplementario. ¿Por qué? Porque si yo digo alfa más el ángulo teta, ¿a qué me debería de sumar? Vamos, pensemos un poquito. ¿A qué me deberían de sumar? Me deberían de sumar un ángulo de 180 grados, ¿sí? De 180 grados. ¿Estamos? Entonces, ese es el ángulo suplementario. ¿Estamos? Va. Espero que todo esté claro. Y vamos a hacer dos ejercicios cortitos para ver si comprendimos bien el concepto de ángulos complementarios y ángulos suplementarios. ¿Estamos? Va, pongamos ejercicios. Vamos. ¿Cuál es la medida del voy a dibujar del no me dibuja, ahora sí, del X, ¿sí? Entonces esta es la recta llamada W, empieza en W y termina en Z, y aquí tenemos justo una recta llamada Y,
la recta llamada Y. Y justo aquí tenemos el origen llamado X, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la medida del ángulo X? ¿Cuál es la medida del ángulo X? El ángulo X es este, miren. Me están preguntando este ángulo X. Si este es el ángulo θ. La pregunta dice, ¿cuál es la medida del ángulo X si sabemos que el ángulo alfa es de 48 grados? Bueno, ¿cuánto creen que vale X? ¿Sí? Bueno, venimos y decimos, bueno, si nos damos cuenta, esas dos paralelas están inclinadas, ¿sí? No están, ¿cómo les digo yo? Niveladas, por así decirlo. Entonces vengo yo y hago esto. Bueno, esto en realidad está así. ¿Estamos? Donde esto es el ángulo θ y esto es el ángulo X. ¿Sí? Vengo yo y digo, bueno, si me están dando este ángulo, que este es igual a 48, este es igual a 48, y me están preguntando cuánto vale este ángulo, vengo yo y no me hago bolas, ¿sí? Bueno, yo aprendí de que hay ángulos complementarios y hay ángulos suplementarios. Entonces, ¿a qué corresponde? ¿A ángulos complementarios o a suplementarios? Bueno, como tengo una recta horizontal y tengo esta paralela, y obvio me están pidiendo este ángulo, vengo yo y digo, bueno, si mido de acá para acá, tengo un ángulo de 180. Entonces digo, bueno, en los ángulos suplementarios me dicen que la suma de los dos ángulos debe ser igual a 180. Entonces vengo yo y digo, 180 es igual a X grados más 48, ¿sí? Fácil, ¿verdad? Entonces vengo yo y digo, bueno, 180 grados menos 48 grados tiene que ser igual a X grados. ¿Y cuánto nos da eso? Por favor, hagamos ahí la operación. Es una operación simple, ¿verdad? 180 menos 48. Eso significa que X grados va a ser igual a 132 grados. ¿Estamos? Es un ejercicio simple, ¿verdad? Me está preguntando cuánto mide este ángulo. Pero si yo vengo y coloco esta forma inclinada en una forma más bonita, por ejemplo esta, pues vengo yo y digo, bueno, o sea, son ángulos suplementarios. ¿Por qué? Porque, bueno, tengo esta paralela, es una paralela, está inclinada, ¿verdad? Son ángulos suplementarios, 180 grados. Tienen que sumar 180 grados. Y aquí está. 180 grados es igual a esto más esto que ya conozco. Ya solo despejo para la variable que estoy buscando y obtengo el resultado. ¿Estamos? Pues por favor, si tienen dudas, guarden sus dudas y para la siguiente clase las estamos resolviendo. ¿Estamos? Vamos a hacer un último ejercicio. ¿Sí? Un último ejercicio. Y lo mismo, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida? La medida de X.
¿sí? Sabiendo que teta es igual a 48 grados. ¿Estamos? Bueno, y para eso nos dan esta figura. Antes se la voy a dibujar. Nos dan esta figura. Qué feo. Nos dan esta figura. ¡Pac! Ahí está, más bonito. Nos dan esta figura. Pero aquí nos resaltan esto, miren. Nos resaltan esto. ¿Sí? Esta recta se llama P. Esta paralela se llama R. Esta se llama S. Esto es S, ¿sí? Esto es S, no es 5. El origen es el punto Q. Y me dicen que teta se escribe así, es igual a 48 grados. 48 grados. Entonces me están preguntando este ángulo X. Bueno, ¿a qué sería igual eso? Bueno, si nos damos cuenta, el dibujo también no está en una posición formal. El plano está inclinado, pero eso no nos dificulta pensar, ¿verdad? Porque venimos y decimos, bueno, este plano en realidad es así, ¿ya? Con este puntito aquí y esto. Bueno, vengo yo y digo, bueno, ¿qué puedo hacer ahí? Si conozco este ángulo y me están preguntando ¿qué puedo hacer? Vengo y digo, bueno, este tiene 48 grados y me están preguntando vengo y digo, bueno, son ángulos complementarios. ¿Por qué? Porque justo está entre los 90 grados, ¿sí? Y aquí me lo resalta, me lo dice, ya, 90 grados. Entonces vengo yo y digo, bueno, es un ángulo de 90 grados. Vengo y digo, bueno, si es un ángulo de 90 grados, 90 es igual a 48. Perdón. Lo voy a hacer aquí abajo. 90 es igual a 48 más X. 90 es igual a 48 más X. No sé por qué no me deja esto. Vamos a hacerlo aquí. 90 es igual a 48 más X. ¿Sí? Recordemos, este es un ángulo complementario. ¿Por qué? Porque justo está entre los 90 grados. Tiene que sumar 90 grados. Entonces vengo yo y solo igualo. Si es de 90 grados, entonces tiene que cumplir que este ángulo, que es 48, más el resto del ángulo que me queda de 90, X tiene que ser igual a 90, ¿sí? Entonces vengo yo y ya solo resuelvo, ¿verdad? Y digo, bueno, X es igual a 90 menos 48. ¿Estamos? Entonces eso me da 90 menos 48. Eso me da X igual a... Aquí lo voy a anotar. X igual a 42 grados. 42 grados, no 420, 42 grados. 42 grados. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, esta es la clase por hoy. Creo que nos extendimos un poquito más, pero esta es la clase de hoy. Espero que hayamos aprendido algo, ¿sí? Por favor, siempre repasemos. La otra semana vamos a ver otro tipo de ángulos. Y si tuvieron dudas respecto a la clase de hoy, pues no tengan pena.
Anótenlas y la siguiente clase las resolvemos. ¿Estamos? Espero que repasen y que Dios los bendiga durante esta semana. Cuídense bastante. Recuerden, no salgan de casa si no hay necesidad. Así que muchas bendiciones.